Vamos a ver. Ya, estamos en vivo. Entonces, como les dije que todos nosotros fuimos creados con emoción. Papito Dios nos creó con mucha emoción. Todo lo que ustedes ven, la naturaleza, los pajaritos, el mar, todo tiene una intención emocional. Y por eso biológicamente somos seres emotivos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre esos factores que nos enferman. Hoy quiero pasar con ustedes. Antes de presentarme, soy Thais Marabay, soy terapeuta y coach transformacional. Aquí está básicamente todas las certificaciones que he hecho. Soy especialista en la biodescodificación, realmente es la parte que más trabajo, la raíz emocional de las patologías o las enfermedades, ¿ok? La kinesiología, que es una técnica en donde nosotros interactuamos con nuestro cuerpo y podemos investigar si muchas veces esa información o esos factores que nos enferman tienen que ver con un tema generacional, que lo vamos a ver hoy, bioquímico, estructural o incluso bioenergético, ¿ok? Sistémica de familia, un máster en sistémica de familia, gestión emocional, emociones atrapadas, que hoy vamos a hablar de eso, enneagramas de personalidades, qué importante es aprender a autoconocernos. Especialista en los tipos de personalidad, EFT, que es una técnica que trabajo hace poco, fue justamente esta la técnica que enseñé a cómo liberar esas emociones atrapadas, el Brain Gym, que tiene que ver con gimnasia cerebral, ¿ok? El conectar o interconectar el hemisferio derecho e izquierdo y terapias de reflejos primitivos, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre estas preguntas de conciencia que todo alguna vez nos hemos hecho. No sé tú, mujer o hombre, te has llegado a preguntar si alguna vez has tenido reacciones físicas que tú no sabes explicar. Tú dices, wow, siento taquicardia, me siento demasiado eufórica, por ejemplo. Sabes identificar que estás eufórica, tienes muchísima emoción, estás alegre y el corazón automáticamente comienza a acelerarse, sientes tembladera, sientes a lo mejor contracturas musculares. Son a veces reacciones físicas, pero no sabemos el por qué. O sea, ¿por qué estoy teniendo esta reacción física? No la sé explicar. Sientes miedo cuando aparentemente todo está bien, ¿ok? Y el miedo no es malo. También vamos a hablar de eso. Vives permanentemente en estado de alerta. Estás todos los días pensando que te va a ocurrir algo, que te vas a morir o que te van a hacer daño o estás pensando en el futuro y dejas de vivir el presente. No sé si esto te resuena. ¿Te preocupas por el futuro o vives anclado en el pasado? Estas son preguntas de conciencia que me gusta comenzar y te voy a decir por qué. Fíjate, hoy quiero hablarte primero sobre algo que se llama el alma. ¿Qué es el alma? Vamos a explicar. Toma papel y lápiz allí y un vaso de agua para que tu cerebro tenga oxígeno y que la información pueda realmente ser captada desde tu esencia. El alma se considera la parte intangible, es algo que no vemos. Sabemos que todos los seres humanos estamos compuestos de mente y alma. Siempre se ha hablado del alma, ¿verdad? Pero el alma realmente es la capacidad de pensar y de sentir y que define nuestra esencia, ¿ok? Por eso es intangible, es algo que no podemos verlo, pero que está allí. ¿Qué pasa? Que en la palabra alma proviene del latín anima, que tiene la misma raíz que el griego amenos, imagínate, que significa un viento. No sé si te ha pasado que a lo mejor tú estás, no sé, en tu ventana y tú dices, wow, qué rica brisa o qué rico viento ha soplado. Pues quiero que visualices que el alma es ese vientecito que tú has sentido o una brisa. Es algo que tú logras sentir, pero no logras tocar, ¿ok? No logras tocar. Y me fui bíblicamente porque para mí la Biblia es mi manual de vida. En ella está la neurociencia, matemáticas, arquitectura, filosofía, psicología, psiquiatría. En ella está todo. En la Biblia, el alma se describe como la parte de una persona que existe antes de nacer. Hello,
antes de nacer. Wow, esto para mí me reventó, como decimos en Venezuela, las cotufas. ¿Sabes lo que es una cotufa? Las palomitas de maíz que usted come cuando va al cine. Esos son cotufas. ¿Ok? Entonces, antes de nacer, esto fue lo que me gusta, lo que me gustó o llamó mi atención. Es una parte de nosotros que ya ha estado antes de nacer y que se une a nuestro cuerpo físico en esta vida, en este plano en la cual nosotros estamos. Incluso después de la muerte, el alma abandona el cuerpo y va al mundo de los espíritus. ¿Ok? Entonces quiero que te quedes con esto, que el alma se describe como la parte de una persona que existe antes de nacer. Es decir, que tú y yo, antes de estar en este plano, ya estábamos antes. Fuimos creados antes. Y esto fue lo que me encantó. Fíjate, ¿de qué está compuesta el alma? El alma es una de las tres partes que compone al ser humano, junto con el cuerpo y el espíritu. Hasta ahí lo entienden, ¿verdad? Póngame una manita aquí. Hasta ahí lo entienden. El alma está compuesta de tres partes. El ser humano está esta parte, que es el cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu. Este ser tripartito tiene tres elementos que hoy vamos a hablar de esto. Es la voluntad, nuestra mente y nuestras emociones. ¿Ok? Tres elementos: voluntad, mente y emociones. ¿Qué es la voluntad? Pues la voluntad tiene que ver con el instrumento de nuestras propias decisiones. Por ejemplo, Thais Marabay hoy decidió vestirse de vino tinto. ¿Ok? Yadira decidió vestirse de blanco, ¿verdad? La voluntad tiene que ver con esas elecciones de vida. Todos los días cuando usted se levanta, usted automáticamente toma decisiones. La vida consta de decisiones. ¿Y qué son las decisiones? Voluntad. Es decir, que usted y yo, al estar compuesto de este elemento, forma tu esencia, que es el alma. ¿Ok? El alma está compuesta por la voluntad, la mente y las emociones. Grábate esto. Entonces quiere decir que usted, siendo un ser almático, usted se despierta, usted dice, tengo que cepillarme, ¿verdad? O primero hacemos pipí. Esa es nuestra primera elección, no sé ustedes, ¿verdad? Y luego, ¿qué hacemos? Nos cepillamos, desayunamos, nos ponemos bellos para ir a trabajar o hacer las actividades. Entonces, la voluntad es esa. Perdón, el alma está compuesta de voluntad, es decir, decisiones continuas. Y en este caso, viendo el manual de vida, que es la palabra de Dios, nos dice que Dios quiere que tu voluntad sea entregada a Dios, es decir, que sometamos nuestra voluntad día a día a Él, para que las cosas, las tomas de decisiones en nuestra vida tengan más claridad y que sea incluso nuestro yugo, lo define la palabra de Dios, más ligera esas cargas. Porque muchas veces al tomar decisiones, no sé si a usted le ha pasado que a mí me pasa, digo, Señor, ¿será esta tu voluntad? ¿Será que yo estoy por el camino correcto? ¿Verdaderamente estás tú dentro de esta voluntad? ¿Será esta la decisión correcta que yo tengo que tomar? ¿Será el hombre correcto con quien tú quieres que yo esté? ¿O será esa persona? Porque, ojo, la voluntad, yo veo también a Dios como un padre que te da la capacidad a ti como papá de que cuando ya tú eres mayorcito, tú aprendas a tomar tus decisiones. Hello. Entonces, si hablamos de voluntad, nos podemos extender muchísimo hablando de los componentes también de la voluntad. ¿Ok? Pero es importante que día a día hay voluntad mecánica y hay voluntad que nosotros necesitamos digamos, conectarlas con el espíritu. Es diferente. Mecánica y voluntad espiritual son dos cosas diferentes. Por sentido común, usted y yo sabemos cuáles son las decisiones que tenemos que tomar en la mañana. Cepillarnos, arreglarnos, eso es mecánico. Pero las espirituales se trabajan a través de una relación real y creciente
con Papito Dios. ¿Ok? Aquí la palabra de Dios nos enseña en Salmo 143, 10 al 12, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. O sea, que tu buen espíritu esté conectado a mi espíritu. Porque recuerda, está la voluntad mecánica y está la voluntad espiritual. La voluntad espiritual, nosotros como seres almáticos requerimos biológicamente creer en Dios, porque fuimos creados biológicamente para creer en Dios. ¿Ok? Otros dicen, fuimos creados para creer en algo. Muchos buscan a Dios por los rincones, pero cuando tú realmente tienes esa relación real y creciente, tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo y te da la capacidad de saber cuáles son esas decisiones correctas que estás haciendo cada día o que estás tomando cada día y que requieren de su ayuda. Ok, vamos con la mente. La mente es el instrumento de nuestros pensamientos. Yo le llamo la torre de control, que es esta que está aquí. Es lo que manifiesta lo que es el poder intelectual y a su vez conecta con la sabiduría de la comprensión. Oye esto, realmente manifiesta el que el poder de ser intelectuales, nos conecta con la sabiduría, porque no se puede ser muy inteligente y poco sabio. ¿Saben ustedes? Yo conozco gente muy inteligente, pero que no manejan nada de sabiduría. Y no se puede ser muy inteligente o muy sabio, poco inteligente, ni muy inteligente y poco sabio. Las dos tienen que ir de la mano. ¿Ok? Dice de comprensión, si aquello que estudió me favorece o no. La sabiduría muchas veces es como el discernimiento para tú saber qué es e incluso lo que tú vas a desarrollar. También te ayuda a conectarte con toma de decisiones. ¿Ok? Lo intelectual es lo que usted y yo estudiamos. Usted se preparó, estudió psicología, filosofía, es profesor de matemática. Usted tiene un abanico de información, pero la sabiduría es la que te va a ayudar realmente a discernir o comprender lo que tú estás haciendo. E incluso la sabiduría te va a ayudar a seleccionar si lo que tú estás estudiando o lo que tú haces te favorece o no te favorece. Hasta aquí me entienden. ¿Sí? Ok. ¿Saben lo que es intelectual versus sabiduría? ¿Ok? Hay gente que tiene cautiva la mente y usted dirá que es una persona cautiva. Pues son pensamientos que no son útiles para nosotros. Todos los que estamos aquí en la sala, e incluso yo misma, muchas veces tenemos mente cautiva. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan ataques, pensamientos, vamos a llamarlo, pensamientos que no nos edifican, pensamientos tóxicos, que nosotros aquí en esta torre de control llegan y nos cautivan. Cuando una persona tiene un pensamiento cautivo, está así, no ve. Por eso yo digo que cuando una persona tiene una mente cautiva, no tome decisiones, porque está embrutecida. Suena quizás un poco feo, pero es la palabra. ¿Ok? Bioquímicamente, incluso hoy en día la neurociencia habla muchísimo del cortisol. Y cuando una mente está cautiva, esto me encantó, no lo coloqué, pero vi estudios en donde las mentes cautivas tienen que ver con esas personas ansiosas. Muchas veces están ancladas en la depresión y nos llenamos tanto de cortisol que nuestro prefrontal, aquí, esta zonita de acá, el córtex, se nubla, se bloquea. Yo no sé si a usted le ha pasado que está lloviendo mucho, usted está conduciendo y quizás su limpia parabrisas no limpia bien o está dañado. Y usted dice, wow, no veo, ay Dios mío, puede ser que vaya a chocar. Eso pasa con nuestra mente. Automáticamente no tenemos la capacidad, una mente cautiva no tiene la capacidad de resolver un problema, de resolver un conflicto, ni mucho menos tiene la capacidad de tomar decisiones.
Entonces, piensa qué pensamiento está llegando a tu mente que te ataca continuamente. Si tú aprendes a identificar los pensamientos que están allí, que nublan tu mente, comienza a ponerle, como yo le llamo, un botón rojo. Ese botón rojo lo vas a visualizar y te vas a meter en una lavandería. La torre de control, te vas a imaginar que es como una lavadora donde hay ropa sucia y ropa blanca. Entonces vas a agarrar ese pensamiento cautivo y lo vas a meter a la lavadora y lo vas a lavar y vas a sacar de allí lo que yo le llamo una intención o un pensamiento nuevo. Yadir y yo manejamos mucho lo que son remas terapéuticos. ¿Qué son remas terapéuticos? La palabra de Dios tiene poder. Mire, aquí hay una, dice, derribando argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Todo pensamiento negativo que quiera robar tu paz, tu seguridad en cualquier área de tu vida, automáticamente vas a agarrar ese pensamiento, lo vas a llevar a tu torre de control, le vas a poner a esa torre de control una lavadora y le vas a echar un detergente. Si le puedes echar cloro, mejor. Visualiza que le vas a echar cloro para que quede bien blanca. Pero ¿qué vas a extraer de allí? Un pensamiento. Este te puede servir que está acá. Anótalo, tómale captura si es posible y comienza a trabajar todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Otra de las factores del alma son las emociones y hoy vamos a hablar de las emociones. Fíjate, el alma está compuesta por voluntad, mente, que son los pensamientos, y las emociones. ¿Qué son las emociones? Reacciones físicas, reacciones fisiológicas que todos tenemos. Les dije al inicio que todos nosotros fuimos creados por Papito Dios o por Dios y fuimos creados con emoción. Es inevitable que nosotros no tengamos emoción. Yo estoy emocionada en este momento, ¿ok? Con lo cual las emociones, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la ira, son conocidas por todos nosotros. A veces las satanizamos, decimos, es que tú tienes miedo. No, 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 tú tienes que levantarte, tú no puedes tener miedo. Pero es que tener miedo es una emoción. Ahora, si ese miedo te lleva al temor o a un miedo paralizador, es ahí donde debes de trabajarlo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí lo entendemos, ¿verdad? Que el alma, le puse aquí el corazón versus emociones. Todos tenemos emociones. Ahora, fíjense bien, le quise colocar esto porque este es un estudio que se hizo en los finlandeses, en Finlandia, en la universidad, y lo que hicieron fue un mapa corporal de las emociones humanas. Lo que hicieron fue hacer un estudio de cómo automáticamente el cuerpo a nivel corporal, dependiendo de la emoción, ¿ok? Nuestro cuerpo tornaba o tenía un color específico, ¿ok? Ustedes saben que nosotros somos seres emocionales, pero también las emociones desprenden un color. Aunque usted y yo no lo vemos, o sí se puede ver. Por ejemplo, hay personas que cuando tienen rabia se le pueden ver físicamente, se ponen las orejas rojas, se les cambian el rostro, ¿ok? Hay estudios dentro de la psicología que nuestros rasgos cambian, pero fíjate a nivel corporal, la ira, fíjate una persona con ira, una persona con miedo, pero la que más me impactó de todas estas fue esta, depresión, ¿dónde está la ansiedad? Mira, una persona con ansiedad. Pero fíjese, en medio de ellas dos está el amor. Mira cómo está una persona llena de amor, con mucha luz, ¿ok? Con mucha luz. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, es inevitable que usted y yo, si estamos llenos de gratitud, llenos de amor, nuestro cuerpo biológicamente va a responder. ¿Ok? Y usted dirá, ¿y cómo así, Tai? Hay estudios e incluso
de aparatos tecnológicos que miden la energía y el campo vibracional de nuestro cuerpo. Ella se llama la cámara Kirlian. Pueden investigar más por internet. Es más, estudié hace poco, cuando estaba dando esta conferencia, la semana pasada, di un taller de sanando el corazón, liberando la ansiedad y la depresión. Y cuando di esta charla o este taller, investigando, me encantó porque se estudió que una persona que medita, que hace oraciones e incluso una persona que está conectada con la gratitud, cuando se le hizo el estudio del color, era un color totalmente blanco transparente a través de la cámara Kirlian. Que una persona cuando ora y se conecta con Dios, colocaban a la persona y le hacían el estudio e incluso solamente de la mente, de esta parte prefrontal de su cerebro, y se daban cuenta que desprendía este colorcito que están aquí. Una persona que se conectaba en oración con Dios. Entonces, ya la neurociencia lo ha dicho, ya la palabra de Dios lo ha hablado. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la fuente de vida? Nos dice así que tengan cuidado, no dejen que se apague la luz de su vida. Si todo su cuerpo está iluminado y no hay en él ninguna parte oscura, entonces la vida de ustedes alumbrará en todas partes, en todos lados, dice, como cuando una lámpara los ilumina con su luz. Ya está escrito. No lo estoy inventando yo, ya está escrito. Y yo ponía este ejemplo. Yo no sé si a ti te ha pasado que tú estás cerca de una persona y tú dices, esa persona no me ha hecho nada, pero no puedo estar con ella. Hay algo en esa persona. ¿Les ha pasado? Hay algo en esa persona y tú en el momento no sabes discernir. Por eso la importancia de la sabiduría que les hablé antes. Usted puede ser muy intelectual, pero si usted no tiene discernimiento, usted no tiene sabiduría. ¿Ok? Porque tú no sabes si esa persona espiritualmente está desconectada de la fuente o esté pasando un proceso que esté totalmente cautiva a sus pensamientos y no tenga amor para dar en ese momento. ¿Ok? Pero también a mí me ha pasado personas que yo la veo y no las conozco y digo, no sé qué es lo que tiene esa persona, pero me gusta. Quiero lo que tiene esa persona. Pero a veces no sabemos el proceso detrás de esa persona, para que esa persona desprenda esa luz de Jesús. ¿Ok? Seguimos. ¿Por qué enfermamos entonces? Hasta aquí todo está muy bien. Ok, vamos a hablar por qué enfermamos. Mira, enfermamos biológicamente por falta de nutrición, no podemos obviar la parte bioquímica, por repetir nuestras emociones, reprimir, perdón, nuestras emociones, callarnos, por vivir anclada en el pasado, por guardar rencores, por adoptar problemas ajenos que no nos corresponde, ¿ok? Por trabajar en algo que no nos gusta, nos sentimos desvalorizadas, desvalorizados, por las tomas de decisiones incorrectas que tomamos muchas veces y que no son, son simplemente consecuencias, no son problemas, son consecuencias, ¿ok? Por renunciar a nuestros sueños, por no soltar lo que realmente ya no existe, por tener miedo, por alejar de nuestra vida aquellas personas correctas. Pero la última que más me gusta, también hay patrones generacionales. Esta es la parte que a mí me gusta trabajar y eso hoy quiero compartir contigo. La primera parte es la mala alimentación. Señores, hoy en día estamos sobrealimentados, pero muy malnutridos. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con las emociones? Muchísimo. Yo hace rato comí queso. No está mal comer queso, pero el exceso de queso, en mi caso, yo no digiero los lácteos y automáticamente cambia mis hormonas. Si cambia mi hipófisis, cambia mi tiroides, cambia mis suprarrenales, mi intestino, que es el segundo cerebro de mi cuerpo, ¿qué va a pasar? Mi estado de ánimo va a cambiar. Puede ser que esté baja de energía, esté más cansada, esté más irascible, ¿ok?
O puede que tenga más tristeza. Yo no sé, de las que somos mujeres, cuando nos llega la menstruación, no sé si ustedes quiero un chocolate. ¿Por qué el chocolate? Porque la dopamina, la serotonina baja. Entonces, la importancia, la conciencia del reino es, también enfermamos. ¿Por qué? Por la falta de nutrición que hoy tenemos. Yo tengo un bebé de 8 meses y les quiero contar este testimonio. Resulta que comencé a tener síntomas, a presentar síntomas de depresión postparto y de ansiedad postparto. Gracias a Dios, yo lo identifiqué rápido y le digo a mi esposo, mira, necesito un médico y hacerme unas analíticas. Fui al médico y la doctora lo primero que me dijo, la cantidad de vitamina D que estás tomando. ¿Qué cantidad de vitamina D? Yo vivo en República Dominicana, soy venezolana, imagínate aquí, agua por todos lados, sol por todos lados, playa por todos lados. Pero ¿qué pasa? Que mi trabajo es desde casa. Yo no tomo casi sol. Entonces hay una deficiencia de grasas porque la vitamina D es grasa. Entonces, ¿qué pasa? Al tener una déficit de sol, mis hormonas estaban cambiando. Me dijo, Thais, aumenta la dosis. Y ustedes no lo van a creer, aumentando la dosis, noté cambios emocionales en mí. Algo tan sencillo. Empecé a disminuir ciertos alimentos, no quiere decir que me voy al otro extremo, pero yo sé biológicamente cómo mi cuerpo responde. Yo conozco mi cuerpo. Si usted no ha conocido su cuerpo, aprenda a conocerlo. Porque muchas veces lo que como no necesariamente me está nutriendo ni me está sentando bien. No es dejar de comerlo, es tomar conciencia de cómo reacciona mi cuerpo antes los alimentos. Haga un test, lleve un registro emocional de sus propios alimentos. ¿Ok? Entonces, esto es uno de los factores que se habla muy poco, pero que están presentes. Aquí tenemos el estrés, el exceso de estrés. El estrés no es malo. Gracias al estrés usted sale a trabajar. Gracias al estrés, si usted tiene vehículo, usted conduce. ¿Ok? Por ejemplo, yo estoy ahora en estrés. ¿Por qué mi cuerpo biológicamente tiene que estar en estrés? Porque soy yo la que estoy impartiendo el material. Soy yo la que estoy hablando. Yo estoy simpático-tónica, estoy muy simpática, y ustedes van vagotónica. ¿Cómo así, está ahí? Claro, ustedes están relax, ustedes están recibiendo la información y escribiendo, chévere. Pero Thais está activa, necesita adrenalina o un chute de noradrenalina. Eso ya es algo bioquímico. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El exceso de estrés es lo que hoy en día está enfermando. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted va a la cama y duerme. Usted duerme, ¿verdad? Ahora mi pregunta, ¿y descansa? ¿Cuál es la diferencia entre dormir y descansar? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que yo voy a veces a la cama y yo digo, mañana tengo que llamar al médico, tengo que hacer esto. Y mi mente está, mañana tengo que hacer esto, lo otro, lo otro. Entonces me voy a la cama, pero mi mente no descansa. Mi cuerpo sí, pero mi mente no. ¿Se acuerda? Mi torre de control controla mi cuerpo. Mi torre de control controla todas mis hormonas. ¿Ok? Si yo le doy el poder. Entonces, el exceso de estrés hace que enfermemos. Hoy en día, después del 2020, ¿cuántas personas no hay con ansiedad? ¿Cuántas personas no hay con esto que se llama depresión? Hay muchas personas comenzaron a autoconocerse porque se dieron cuenta de que habían divorcio y ya está como Ana María Polo, el matrimonio estaba irremediablemente roto. Lo que pasa es que no se conocían. El 2020 vino a marcar un antes y un después en nuestras vidas, hasta espiritualmente. Hasta espiritualmente muchas personas se fueron a la quiebra, muchas personas tuvieron que cerrar sus puestos de negocio, muchos matrimonios, muchos divorcios, muchos suicidios. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios en sus vidas y se dieron cuenta que no toleraban la soledad
que no aguantaron el encierro, automáticamente, ¿qué pasó con la torre de control? Se desequilibró. Chute de cortisol, bloqueo mi prefrontal, nublo mi mente, elección, voluntad. Me suicido, me mato, me divorcio, me corto las venas, me voy al psicólogo, me voy al psiquiatra para que me dé melatonina, para que me dé calmantes, porque ni yo misma me sé controlar. Eso fue lo que pasó. Esta es mi especialidad. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es estar en depresión, yo sé lo que es estar en ansiedad. Yadira dijo, yo no vengo aquí a contarte algo inventado, yo he vivido la depresión. Soy venezolana, emigré a España, Yadira lo vivió conmigo, ella está aquí de testigo, Henry está de testigo. Aquí hay personas que saben y conocen mi historia y que saben que de las cenizas y del polvo Dios me levantó y tú no eres la excepción. ¿Y qué ocurrió con mi vida? El síndrome migratorio, nunca en mi vida. Síndrome migratorio, ¿y qué es eso? Pues señores, comencé a engordar, que no era gordura, retención de líquido, empecé a perder cabello, empecé a estar triste. ¿Y cómo estás? Triste. ¿Y cómo estás? Todos los días cuando mi esposo me preguntaba cómo estaba, la respuesta era triste. Hasta que me di cuenta que se volvió algo común en mí. Y dije, yo no estoy bien. Yo tenía un vacío existencial. Yo conocía a Dios de boca, pero no de relación, de boca. Y ahí fue cuando tuve un verdadero encuentro con Dios. Invité a Dios a mi vida y me di cuenta lo que era un vacío existencial. Y les voy a decir algo, una persona con ansiedad y depresión, y no quiero que me vayan a malinterpretar, necesitan de Dios. No hay otra. Requieren de Dios. Porque una persona con ansiedad, y me pasa muchas veces, digo, wow, estoy ansiosa porque requiero tal cosa, y digo, bájale 2 tiles, torre de control, baja. Y declaro una palabra, y digo, por nada voy a estar afanada. Doy gracias por lo que ya está hecho, pido a Dios lo que necesito y oro por todo. Esa es una palabra. Me afianzo a esa palabra. ¿Por qué? Porque si yo dejo que mis pensamientos me desborden y me lleven, tú no lo tienes, no disfruto mi momento, no disfruto el aquí y el ahora. Y mi cuerpo biológicamente comienza a responder. Insomnio, taquicardia, comienza a darme contracturas musculares, caída del cabello, comienzo a bajar de peso, tantas cosas que hoy en día sabemos que estamos viviendo en la humanidad, pero no nos detenemos porque esto que está aquí tampoco nos los permite. Esto es un agente distractor. ¿Sabía usted que las redes sociales generan muchísima dopamina? Haga el experimento. Tengo insomnio, váyase a las redes sociales. ¿Qué va a pasar con el Instagram, el Facebook? Te va a activar más. Ahora ponte a leer un libro. Baja la dopamina, baja la serotonina, te va a dar sueño. Háganlo. Una terapia sencilla y duplicable. Ahora, ¿qué otras cosas nos enferman? Las creencias. ¿Cómo formo yo una creencia? Por lo que observo va automáticamente a darme una interpretación. Esa interpretación genera un sentimiento, un pensamiento y una acción. Lo que yo observo es un estímulo, ¿cierto? Lo que escucho es un estímulo, lo que toco es un estímulo. Todo lo que yo, todo lo que estamos aquí, todos los que estamos aquí tenemos 5 sentidos. Esos estímulos hacen que tú formes una realidad mental aquí. Y esa realidad mental me lleva también a enfermar. Y lo quise colocar porque muchas veces, dependiendo de mi cultura, no es que en mi cultura no se sacrificaban los animales. Y resulta que me voy, no sé, a China o me voy a otro país, vengo de la India. En la India se adora, por ejemplo, la vaca. Y a lo mejor yo veo que aquí en Dominicana matan una vaca, ¿cómo me pongo? Malísima. Somatizo esa emoción porque es mi cultura.
lectura, fue mi realidad, fue mi interpretación, fue lo que vi, lo que comí, lo que sentí, lo que se me enseñó. Y a veces las creencias se forman en nosotros y creamos una conclusión, un concepto. Anote allí, creencia que es un concepto que usted le ha dado a su vida, una conclusión que usted ha definido que es así. Por ejemplo, mi mamá todos los 24 hacía hallacas, que es hallaca, un tamal, y le colocaba carne de cerdo. Pero si yo le digo, no, Yadira, en mi casa no, en mi casa le vamos a poner garbanzo. No, 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 pero es que se hacía así. Entonces soy tan psicorrígida que esa es una creencia. No me permite a veces la creencia ser flexible conmigo misma y ser flexible con el entorno. Y por eso enfermamos. Por eso ustedes ven muchas mujeres con fibromialgia, psicorrígida. Le duelen todas las articulaciones, todas las musculaturas. ¿Por qué? Rígida, inflexibles con ellas mismas y con el entorno. La familia, dependiendo de donde hemos venido, la frase, mire, presten atención a la frase, la típica frase, hay que arroparse hasta donde la cobija alcance. El, el que canta sus penas espanta. Es una creencia. Dios aprieta pero no ahorca. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Realmente tiene una base científica? Las religiones, señores, las religiones, ¿ok? Las frases, todo esto hace que enfermemos. Ahora, hoy quiero compartir contigo los tipos de creencias. Tómale captura lo que tú deseas. Están las creencias de capacidades, que son aquellas que causan impotencias, ya que las personas creen que hay posibilidad de alcanzar los objetivos, pero que no están capacitadas para hacerlo. Mira, es algo incongruente. Saben que tienen la posibilidad, pero no lo hacen porque no lo creen. Se creen ellas mismas que no son capaces. Ejemplo, esto está al alcance de otras personas, pero yo no soy bueno para hacerlo. A fulana se les da bien las matemáticas, a mí no. ¿Por qué? Porque es que yo soy mala para las matemáticas. Yo de chiquitica he sido mala para las matemáticas. Tengo que pagarle a un profesor porque soy malísima. Es una creencia. ¿Ok? Posibilidad o merecimiento son aquellas creencias que causan desesperanzas en las personas, ya que sus objetivos son inalcanzables. Ejemplo, hagan lo que hagan, nada cambiará. Lo que deseo es inalcanzable. ¿Resuena esto contigo hoy? Identidad, que afecta a la autoestima de la persona, ya que piensa que tiene poca o ninguna valía personal y cree que no merece conseguir sus objetivos. Esa persona que dice soy un fraude, no pertenezco aquí, porque nací en esta familia, me quiero morir, yo no sé cuál es el propósito de mi vida, ni siquiera sé hacia dónde voy, estoy viva pero estoy muerta. Y les digo algo, dentro de la programación neurolingüística, las creencias que hay que ser muy intencional en trabajar es la identidad, porque las personas no logran conectar con el propósito de vida. Tú les preguntas, bueno, tal como va llegando el día, vamos funcionando. Ni siquiera tienen un plan de vida. Atención con esto. Escucha tu lenguaje y detectas de dónde viene tu enfermedad. Escucha tu lenguaje, cómo te hablas y vas a darte cuenta por qué tienes esa enfermedad. Nota importante, en ocasiones la persona que tiene una creencia de posibilidad también enmascara la creencia de capacidad y al mismo tiempo la identidad. ¿Ok? Atención, no se da en todas, pero la puse como una nota. ¿Por qué? Porque en casos prácticos me he encontrado con esto. Ok, ¿qué es el SARA? No es SARA, sino el SARA es el filtro que tiene que atravesar un estímulo para que sea captado por el cerebro y se encuentra en el tronco cerebral, está aquí. Se llama sistema reticular ascendente. ¿Qué es el sistema reticular ascendente? ¿Se acuerda que al inicio le hablé que una creencia se forma por sentidos? ¿Cierto? Por sentidos.
¿Qué pasa? Lo que vemos, lo que escuchamos, olfateamos, lo que comemos, degustamos y hasta lo que tocamos puede captar o drenar una información. Imagínate que tú, no sé si ustedes en su época, mi mamá, por ejemplo, todavía hace el café así, con un colador, ¿ok? Es como un catalizador. Las creencias funcionan iguales. Ejemplo, imagínate que tú dices, yo deseo ardientemente un carro Toyota. Y lo que tú visualizas en la calle es un carro Toyota color rojo. ¡Wow! Es que Yadira lo estoy viendo todos los días. Es que me está persiguiendo. Es que me está persiguiendo ese Toyota. Los veo. Hoy he visto 3 en el día. ¿Qué pasa? Es lo mismo el sistema reticular ascendente. Cuando yo entendí esto, pude entender cómo se forman las creencias. ¿Por qué? Por lo que yo recibí desde niña. Es un catalizador. Yo lo filtro y queda allí. Y lo que quedó allí en mi inconsciente, automáticamente, ¿qué pasa? Es lo que va a ocurrir en mi vida. Porque el sistema reticular ascendente lo que hace es mostrarte continuamente lo que tú guardaste, lo que tú archivaste. ¿Me captan? Otro ejemplo, cuando yo quería ser mamá, ya soy mamá, gracias al Señor, es mi milagro, Samuelito, yo veía a todas las mujeres embarazadas, eran por periodo. Decía, wow, soñé que estaba embarazada. Iba al banco, me encontraba una mujer embarazada. Iba donde iba, me encontraba una mujer embarazada, pero era mi propio deseo que yo lo soñaba, lo vivía, lo sentía y automáticamente mi filtrador en el cerebro lo que hacía era que mi mirada se afianzara justamente a ver esa mujer embarazada, no a otra, sino a esa mujer embarazada. ¿Ok? ¿Por qué te estoy enseñando esto? Quizás un poquito más científico, es para que entiendas hoy cómo funcionan las creencias. También podemos enfermar por informaciones que tenemos que se llama proyecto sentido, que es un proyecto, es una idea, un deseo, una ilusión o una solución a un problema que debe ser resuelto. El sentido es básicamente la utilidad que va a tener ese proyecto. Aquí ustedes ven, un hijo es una solución inconsciente a los conflictos y deseos de los padres. Hello, ay, ay, ay. ¿Por qué puede ser usted una solución para su papá y su mamá inconscientemente? Porque antes de la concepción, incluso, por eso se llama proyecto sentido. ¿Se acuerda lo que les dije del alma? Que usted y yo ya existíamos antes de estar en este cuerpo físico, pues eso es un proyecto sentido. Fíjate cómo está concatenado, ¿ok? Un proyecto sentido es visualizo que yo quiero un niño varón y yo me afianzo que quiero un niño varón, pero resulta que salió hembra. ¿Qué pasó allí? Mi pregunta de conciencia para ustedes es, ¿la niña fue deseada o no deseada? Conscientemente por la mamá, sí, pero inconscientemente no. Es un programa que tiene el niño y puede ser que biológicamente, a medida que la niña va creciendo, se comporte, no que sea varón, pero que se comporte con una polaridad más masculina que femenina. Eso ocurre. ¿Ok? Yo tengo que resolver, tengo que solucionar y a veces las mujeres me dicen, es que no sé por qué soy muy dominante dentro de mi familia. Con mi esposo soy la que tomo decisiones, soy la que estoy allí quizás impulsándolo a él a hacer proyectos. No es malo, simple y llanamente hay que evaluar cómo fue tu proyecto sentido. También tiene que ver con un tema de personalidad. También hay hijos que nacen para darle solución por enfermedad, por comportamiento, ¿ok? Enfermedad, comportamiento, eso se llama genética. Y más adelante vamos a hablar de la epigenética, ¿vale? Pero me entiendes que tú y yo podemos tener una solución inconsciente a un conflicto, por ejemplo, divorcios. Me caso y todos los hombres que elijo son iguales. Voy buscando el amor de un hombre. ¿Por qué? Seguramente tú, dentro de tu proyecto, papá y mamá se juntaron, hubo una noche de pasión, papá se fue, desapareció y más nunca conocí a mi papá. Estoy poniendo un ejemplo.
¿Qué pasa? Voy creciendo en una familia en donde el rol paternal no está. Y los hombres que estoy buscando es un papá. ¿Ok? Me caso con mi padre. ¿Qué hay allí? Hay que investigar si hubo un proyecto sentido. Y muchas veces reparamos, enfermamos. Acuérdate de esto, genéticamente, la genética nos dice que reparamos por comportamientos, por enfermedades y por todo lo que heredamos de nuestra familia. ¿Ok? Voy leyendo rapidito acá. Aquí dice, dentro del proyecto Sentido se toma en cuenta el periodo que va desde los 9 meses antes de la concepción hasta los 2 y 3 años de vida. Ojo con esto. A los 9 meses antes son los deseos de papá. Los 9 meses de gestación son las emociones de mamá. Importantísimo esto. ¿Cómo vivo yo el embarazo? Esto es importantísimo. Desde el nacimiento hasta más o menos los 3 años. Son el resultado de cómo yo reacciono y acomodo todo lo que vivo, principalmente de la mano de mamá y algo de papá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque desde que automáticamente yo estoy antes de estar en la pancita de mamá y estando durante la pancita de mamá desde los 0 hasta los 3, bueno, desde los 0 de la gestación hasta los 9 meses, después, desde que estoy fuera de esa pecera hasta los 3 años, mamá ejecuta un papel sumamente importante. Papá desde el 4 año hasta el 7.º año. Allí también se forman creencias. ¿Ok? Lo que escuché, lo que comió mi mamá, los gritos, a veces inconsciente. Un niño quizás de 1 año no, usted dice, bueno, no va a recordar, pero sí en su sistema reticular va a quedar si la mamá lloró, si gritó, si el papá, las sensaciones van a quedar en las memorias celulares, porque tú y yo estamos compuestos de millones de células y las células no mutan, comen, se reproducen, sino que sienten. ¿Ok? Hay memoria celular. Ok, aquí dice el proyecto sentido es la proyección previamente a nuestro nacimiento y que nosotros a lo largo de nuestra vida y de forma inconsciente vamos materializando por lealtad y respeto. Ojo con esto. El proyecto sentido es un concepto desarrollado por el psicólogo francés Marc Frechet y hace referencia a lo que ocurre en torno a la concepción de un hijo. Información es importante que sepas cómo fue tu concepción y las circunstancias de la vida de los padres o del paciente principalmente, en este caso la madre. ¿Ok? Vale. Desde los 9 meses hasta los 3 años después del nacimiento, lo que les dije antes. Se toman en cuenta 4 aspectos del proyecto sentido. La concepción, una concepción traumática, recreará las circunstancias vividas en relaciones posteriores. ¿Se acuerdan lo que le dije? Dependiendo de los traumas que vivió su mamá, todo eso lo va a llevar usted y puede que a lo mejor usted tenga tendinitis, fibromialgia. De hecho, hace poco en el gimnasio había una persona muy puntual que hablando con ella me dijo estas palabras. En oración, me dijo que llevaba mucho tiempo con ansiedad y depresión, perdón. Y ella me dijo estas palabras y dice que en oración Dios le mostró a ella que su depresión venía desde el vientre de la mamá, que ella lo vio en oración, porque ningún psicólogo había dado con su caso. Entonces, eso lo hizo reflexionar a ella y comenzar a orar en función desde dónde se desencadenó esa depresión. El parto, las circunstancias en que se produjo el parto pueden llegar a definir unos patrones de conducta y construir un verdadero impacto emocional que nos condicionará en la vida por diferentes motivos a nosotros. O sea, si fue un parto por cesárea, un parto por force, un parto natural, un parto por lo que haya sido, cordón umbilical, todo eso tiene un sentido biológico. Hay un masterclass que yo tengo única y exclusivamente a esto, porque esto es muy extenso. Cada tipo de parto tiene un sentido biológico emocional. Hay niños que son miedosos, hay niños que son TDAH, ¿sabes el famoso TDAH? Todo eso tiene un sentido biológico.
todo, ¿ok? Y el transgeneracional, si hubo abusos, lo que yo le llamo patrones generacionales, que es importante saber dentro del clan familiar es asesinatos, suicidio, robo, si hubo herencias, adulterios, incestos simbólicos o reales, violaciones, enfermedades venéreas, hijos fuera de matrimonios, abortos calladitos, si hubo incluso hijos discapacitados, las muertes de niños, los muertos de aquellas cosas que no se hablaron. Todo lo que se calla, aunque usted y yo no lo sepamos, condiciona nuestra vida en el aquí y el ahora y por ende condiciona nuestra salud, nuestras decisiones y, no, e incluso las enfermedades que nosotros traemos. ¿Ok? ¿Qué dice el manual de vida sobre esto? Dice, no te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un solo Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quizás esto suena muy duro, pero a veces los ídolos, ¿qué tipo de ídolos tú tienes en tu vida? Quizás es tu esposo, tu hijo, quizás es tu trabajo. ¿Cuáles son los ídolos que muchas veces tenemos? ¿Cuáles incluso son esas máscaras que tenemos que a veces no las mostramos pero que están allí? ¿Sabías tú que si tienes una proyección de ser mamá e incluso en tus finanzas e incluso en tu matrimonio, en tu trayectoria de vida puede afectar en cualquier área? Y esto acarrea maldiciones a tu generación. No lo digo yo, ya está escrito. Y esta parte me gusta porque luego Dios te muestra la otra parte donde te dice, y reconstruirán las ruinas, perdón, antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruina y los escombros de muchas generaciones. Me encanta este versículo. ¿Sabes por qué? Porque si tú y yo quizás venimos con, yo qué sé, herencias de repetir patrones de escasez económica, de sufrir cáncer, patologías de fibromialgia, esclerosis múltiple, depresión, ansiedad, lo que sea. Dios te está diciendo, hoy tú tienes la oportunidad realmente de ser reconstruida. De que lo que vivió esas ruinas antiguas, tú y tu descendencia va a marcar un antes y un después. Vamos a ser reconstruidos. O sea, tú y yo tenemos el poder para co-crear con Dios cosas nuevas, totalmente nuevas. Y esto es lo que me encanta, porque a mí la genética me ha enseñado que si dentro de mi familia yo tengo una tendencia de ser iracunda, yo tengo una tendencia de ser obesa, hay una tendencia de ser diabético, hay una tendencia de casarme con hombres maltratadores, como dicen hoy, narcisistas. Y me da mucha risa hasta que aprendí esto. Cuando usted y yo estamos desconectados de Dios, somos todos narcisistas. Todos. Cuando estamos desconectados de esa fuente, nos convertimos, léase las características narcisistas. Y usted verá que tenemos esa tendencia. Entonces, la genética me dice que usted y yo vamos a ser altos, delgados, unos más oscuros que otros, que usted y yo vamos a repetir los mismos patrones generacionales. Pero, ¿qué pasa, por favor? Si pueden, gracias. Están listos para matar. Oh, oh.
Ah, ya, ahora. Estaba hablando, se fue de repente, ¿verdad? Yo sé, yo pensaba que era alguien discúlpenme. Ok, entonces le estaba diciendo que la genética, la anterior, la página anterior me dice que usted y yo tenemos que repetir lo mismo. Divorcio, enfermedades, rupturas sentimentales, escasez, pobreza, cáncer, de todo. Esa es la genética. Pero la epigenética me dice a mí que a través, esos genes se pueden modificar a través de hábitos, nuevos hábitos. Y esto es lo maravilloso. Cuando yo entendí esto ya está en la palabra de Dios, esto ya está escrito en la Biblia. Esto me encanta. Todo poder se nos ha dado a cada uno de nosotros para hacer hasta cosas mayores de las que hizo Dios en la tierra. O sea, tenemos el poder a través, incluso dice la palabra de Dios que con nuestra lengua nosotros tenemos el poder, ahí hay vida y hay muerte. Si usted se levanta todos los días diciendo, es que estoy gordo igual que mi papá, es que yo me voy a morir de cáncer igual que fulana, de mi abuela, es que yo soy igualita que mi papá, yo tengo la tendencia a ser agresiva, es que yo, y Dios te dice, rompa esa estructura y te dice, tienes hoy el poder para transformar esa estructura mental. ¿Cómo? Haciéndolo diferente. Si estoy obeso, usted no va a venir el Espíritu Santo del cielo para darle una pastilla. Te va a decir, cambia tus hábitos alimenticios, ve al gimnasio y vas a tener un nuevo tú. Es un ejercicio tan sencillo, pero lo mismo ocurre con los pensamientos. Mi torre de control, mente cautiva. ¿Cómo golpeo yo ese argumento? Siempre pagándole a un psicólogo, siempre tomando medicamentos. No, decidiendo en el día de hoy decir, ok, si Taí me está diciendo que a través de una palabra extraída de la fuente de vida, yo voy a golpear ese argumento que todos los días vivo diciéndome, maltratándome, autolacerándome, pues entonces voy a cambiarlo. Tantas veces sea necesario hasta que tu alma, tu esencia lo crea y lo forma en una realidad. Así de sencillo. Así de sencillo, no hay otra. ¿Por qué? Porque incluso hay estudios como Brooke Lipton. Dice, no somos víctimas de nuestra herencia. Se nos ha enseñado toda una vida que usted y yo estamos condenados a vivir en la desgracia. ¿Es o no es? Se nos ha enseñado que si su mamá, que si su abuela fue violada, maltratada, usted está condenada o sus hijos a repetir el mismo patrón. Entonces, ¿quién se va a levantar de la familia para cambiar esa maldición generacional? Para que tu salud hoy se detenga y tu ansiedad y tu depresión diga hasta aquí, hasta aquí. Eres tú, no lo va a hacer más nadie, tú tienes el poder. Entonces somos víctimas de nuestra herencia, somos dueños de nuestra herencia, no somos víctimas, somos dueños de nuestra herencia. Porque podemos cambiar las cosas. Me gusta más la palabra transformar que cambiar. Hoy yo puedo bajar 80 libras y al día de mañana puedo volver otra vez a cogerla. Pero cuando una persona es transformada, no mira atrás. Porque una persona que tiene el verdadero arrepentimiento, es decir, que deja de ser víctima, cambia de dirección. Nunca vuelve a mirar atrás. Esa es la única diferencia. Hoy quiero cerrar con esta frase. Esta es Anna Suchenberg, es una rusa, filósofa, psicóloga, médico, bióloga. Hay un libro muy lindo, es muy viejo, que se lo recomiendo, que se llama Ay, mis ancestros. Es un libro espectacular, cuando yo lo leí me cautivó y ella cierra con esto, dice, después con dolores por falta de palabras para decirlo, en los silencios está la clave del árbol. Callamos por el bien de los demás y esto se convertirá en nuestras enfermedades. Qué mujer tan sabia. Dice, somos menos libres de lo que creemos, pero tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad
y de salir del destino repetitivo de nuestras historias, si comprendemos los complejos vínculos que se han tejido en nuestras familias. ¡Wow! Poderoso lo que esta mujer dijo. Si nosotros hoy entendiéramos esto, somos menos libres de lo que creemos, pero tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad. ¿Sabes cómo? Conociendo la historia de tu árbol generacional. Entenderás por qué enfermamos, entenderás por qué estás como estás y por qué vives como vives y por qué tomas la decisión que tomas. Bueno, hasta aquí me ha ayudado Dios. Gracias. Estas son mis redes sociales. Me pueden contactar por mi teléfono directamente. Su servidora Thais Marabay. Así que muchísimas gracias. Gracias, Yadira. Espero que esto haya sido edificante para las mujeres en el día de hoy. Gracias a ti, Thais. Ya va. No sé ustedes, pero esto es todo poderosísimo. Me gustaría saber si alguna de ustedes tiene alguna pregunta, Thais. Si alguna tiene alguna pregunta de algo que le impactó o que se dieron cuenta, si no es una pregunta, si quieren interactuar. Estuvo increíble, dice Bianca, Luis dice maravilloso, Yudeli muy bueno, Mirovi, gracias infinitas. Por ahí Yudeli dijo que necesitamos un taller completo solo de nutrición y alimentación. Carla dice gracias a Dios por todo lo recibido, excelente. Qué bueno. Bueno, amiga, increíble siempre. Uno de los pilares de la comunidad es conocerse, el conocimiento. Conócete si no conocemos y todo lo que dijo Thais fue clave en eso, estudiar, conocernos de dónde viene. A veces son cosas que puede ser conscientes, pero muchas de ellas no lo son. Y el tema de conocernos es toda la vida. O sea, estar aquí, que ustedes estén aquí hoy y los felicitamos porque están aquí hoy, alguien los invitó, aceptaron el llamado, un jueves a las 8 de la noche. Y si estás aquí es porque estás en ese camino de reflexión, de ir más allá y no seguir incluso repitiendo, ¿no? Emociones que no van con un hijo de Dios. Como vieron, te hay una mujer de fe, de quien ha aprendido muchísimo y son esas amigas que en los momentos difíciles me ha levantado y en los momentos difíciles de ella yo la he levantado, nos levantamos. Unas oraciones que han sido de verdad, cuando hablamos de la palabra, crean que es así, la palabra tiene poder, cambia todo eso que yo hablo de generacional, la gracia de Dios, el amor de Dios sana, pero es buscarlo. Y si a veces no tienes fuerza para buscarlo, aquí está esta comunidad para que tú puedas apoyarte, para que tú puedas seguir creciendo. Comunidad de influencers con propósito nació para eso, para personas que yo siempre quise estar en comunidades donde yo pueda aprender, conocer personas, crecer, pero también producir dinero, avanzar. Y Influencer con propósito en el 2020 inició con un libro que escribí. Hoy en día ya es una comunidad desde septiembre. Aquí les quiero compartir un poco la visión. De todas formas, les voy dejando el link aquí de la página web para que ustedes lo vean en su tiempo, vean, indaguen, porque es una invitación a que ustedes se unan. Algunos ya son parte de la comunidad que están conectados, Carla, Bianca, Dudley, que los veo por allí. Y quiero compartirles con mucho amor esta visión y misión que Dios me dio en este mes de julio. Yo les puedo decir, cuando nosotros nos entregamos al Señor, no solo te sana, sino que también te da nueva vida y te da visión y misión, te da un negocio, un propósito nuevo de vida para producir, para tu avanzar. Es así, ese es el Dios vivo, ese es el Dios que nosotros hablamos y por eso siempre está en todo. La palabra nos va a restaurar. Y la visión de esta comunidad es justamente ser una fuerza transformadora en las naciones, donde las familias vivan en plenitud, felices y libres financieramente, reflejando el propósito divino de Dios en todas las áreas de vida. No hay nada más hermoso, incluso sanador para una persona, que saber para qué nació. Jesús, cuando estaba consumando su propósito, dijo: para esto nací, esto he venido a hacer.
El propósito de esta comunidad es que las familias sean plenas y felices y libres financieramente porque dicen, vivo mi propósito, vivo de mi propósito a nivel financiero, incluso sí se puede hacer y es posible. Y la misión es levantar líderes comprometidos con un mensaje de libertad, transformación e iluminación, guiando a otros. La palabra dice ser luz, ser sal y luz. Una lámpara no sirve si está debajo de una mesa, sino arriba. Así como está haciendo hoy Thais con toda la experiencia, yo puedo haber dicho, con todo lo que viví, sigo mi vida, pero está hoy compartiendo, abriendo su corazón, ser vulnerable. Y sé que cada uno de ustedes, lo que está conectado, también tiene una historia que contar, una historia que contar y que transmitir. Créanme que hay muchas personas allá hablando y hablan muy bien, conocimiento, pero muy pocos viven lo que hablan. A nivel de ya ser la solución de lo que dicen, de haber transitado esos dolores, esas pruebas y decir, me levanté, quiero enseñarte. Hay personas que han luchado y quieren ayudar a otros que siguen luchando lo mismo. La pregunta es de dónde tú has salido, cuáles han sido tus luchas que tú puedes compartir. En la comunidad está diseñada para que tú puedas conocer esto, ¿ok? Aquí les comparto una palabra de Mateo 5, del 14 al 16, dice, ustedes son la sal del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre. Es decir, cuando nosotros aceptamos nuestra naturaleza divina, fuimos creados con emoción, como decía Thais, me fascinó eso. Yo imagino al Señor feliz creándonos a cada uno porque además tenemos una huella dactilar y somos diseños únicos. Nadie es igual que nadie. Ahí te quitas la comparación. Eres único y naciste con un propósito, una voz y un mensaje para otros. Y queremos más personas así que digan, ¿sabes qué? Dios me restauró, me levantó y quiero compartir mi mensaje. Entonces, la oportunidad es que puedas seguir. Nosotros este mes de octubre tenemos 2 clases grupales. Esta es una clase gratuita donde vamos a trabajar este mes, el próximo jueves, los 2 últimos jueves de cada mes, productividad. A veces no sabemos ni siquiera cómo queremos trabajar algo tan, digamos, susceptible como las emociones, pero que pasa con el tiempo, con los recursos, si no los se administra también. Es un trabajo global, como seres integrales, y vamos a trabajar justamente la productividad. Cómo ser más productivo desde tus dones, talentos, con tu tiempo a nivel personal, a nivel profesional. Y vamos a trabajar finanzas. Vamos a iniciar con finanzas a cerrar este mes. Ahora, ¿cómo ustedes pueden ser parte de la comunidad? Les dejé el link para que vean toda la información, pero es simple. Esto fue diseñado para esa persona que está en esa transición de decir, ¿sabes qué? Quiero vivir desde mi propósito de vida, quiero monetizar, quiero descubrir cuál es el mensaje, de dónde Dios me restauró, dónde yo tengo autoridad. Puedes unirte a la comunidad simplemente con $10 mensuales. Es un monto que todos pueden pagar. Porque queremos que simplemente participes y sigas creciendo en una comunidad donde puedas ser escuchado. Incluye 2 clases grupales. Si tú pides mentorías personalizadas, que hay otros costos. Si tú estás y sientes que esto es para ti, simplemente escanea el código y te unes al grupo y te vamos a contactar para que puedas ser parte y estés los próximos jueves y trabajar productividad y ir al próximo nivel, quedan 2 meses del año. La oportunidad es que sean los mejores meses de tu vida. Cada día, no es porque sea Navidad. Para mí Jesús no es el nacimiento en diciembre, él resucitó, está en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios y lo más magnífico es que un propósito es revelado por él, por una relación con él. Queremos más gente viviendo en propósito. Cuando una mujer o un hombre se levanta en propósito, una familia es restaurada. No hay nada más feliz y plenitud de una persona que vive lo que ha venido a hacer para lo cual nació. Así que los invitamos. Gracias, gracias por conectarse, Thaís, te bendigo. Y bueno, qué feliz que seas parte de la comunidad con todo lo que tú ya sabes, porque vamos a aprender. La idea es que cada una de las comunidades también nos comparta próximamente lo que sabe y lo que Dios le está mostrando, ¿ok? Así que feliz sábado, feliz jueves, feliz fin de semana. Ya me fue el sábado.